¿Qué tal? Buenas noches. Noche picante, aquí con Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto, en la Argentina de hoy, la Argentina de los aumentos que son golpes a la mandíbula que vamos recibiendo día a día, 150% de luz, 200% de aumento de garrafa, 130% los alquileres, la comida 170%, los aumentos son realmente muy brutales. Y la pregunta que muchos nos hacemos es ¿hasta cuándo la sociedad va a tolerar este nivel, este golpe a sus bolsillos? ¿Hasta cuándo la sociedad va a tolerar tener las costuras cosidas? ¿Cuándo la sociedad romperá las costuras? Bueno, nunca se sabe. Quizás no sea una construcción racional, sino que algún episodio va a desembocar en una situación de intolerancia, porque es muy doloroso lo que se está sufriendo en los bolsillos. El aumento del boleto es fatal. El aumento del subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido dolorosísimo, brutal, fuertísimo. Hoy el gremio de subtes, los metrodelegados salieron a declararlo. Es habitual saber como por abajo o saltando los molinetes se trata de evitar pagar esa tarifa que afecta tanto los bolsillos de los hombres y mujeres que van a trabajar, porque están dejando en la boletería del subte gran parte del porcentaje de su salario. El salario se va licuando y Javier Milei, fíjense ustedes, ¿no? La torpeza o el descaro del presidente de la Nación, que dice, no hace falta hacer reforma laboral, porque vengo licuando el salario real de los trabajadores. Acuérdense cuando se planteaba lo importante es que no afecte el salario real de los trabajadores. Estamos hablando de la inflación de la década del 80. Que no afecte el salario real de los trabajadores. Las paritarias venían atrás de esa inflación. Hoy es casi una deidad que plantea el presidente que el salario se licúe y que haya aumentos. Por eso la pregunta es, ¿cuándo la sociedad puede romper las costuras? Osvaldito, buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente la situación se plantea de unas características muy particulares. Pero yo soy observador de algunas cosas. Ayer hablábamos a propósito del documento de la doctora Fernández de Kirchner. La Nación, 4 páginas le dedico, 4. Parte del discurso y abajo la respuesta. Sí, contesta La Nación. Le contesta, pero ojo, 4 páginas de La Nación. Después dice, mire, habló, no tiene importancia, no repercute. La enorme repercusión que tiene para esos sectores, la opinión de ella, porque si no, no se ocupan. Porque, ojo, desglosan todos los ítems que ella toca en su escrito, que tiene 30 páginas, y abajo la respuesta de La Nación, o la aclaración contradiciendo a la doctora Kirchner. Esto significa, a mí me resulta importante, cuando el adversario político se entra a preocupar de cosas que son gravitantes realmente. Yo creo que el reportaje a Milei, que es un programa de televisión de entretenimiento, de preguntas, para que Milei diga ocurrencias escritas, hable mal de la Lisposta. Eso a mí no tiene mucha importancia, tiene importancia relativa. Lo que nosotros tenemos que ir fijando, los sectores del campo popular, posiciones sensatas, valiosas, anunciando lo que va a pasar si viene la dolarización, por ejemplo, cosa que anuncia la doctora Kirchner ahí, ¿qué significaría? Eso es el debate que nosotros naturalmente debemos generar. Nosotros no tenemos que entrar en este discurso agresivo, de perfiles muy hasta obscenos de Milei. Porque además, en un momento, cuando habla de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, capaz que hace falta un poco de show. Yo creo que Milei ha agarrado esa personalidad de confundir la realidad, el show, lo que se dice para la tribuna, el acuerdo político, el parlamento. Hace una ensalada tan confusa, y además los periodistas que están con él
lo que fueron esa visita a la Casa Rosada, hacer un mérito y pautar en alguna radio alguna orden, pero no es gravitante para la gente, para la gente, el público, tiene que ser gravitante lo que nosotros opinemos en serio. Tenemos que plantear cuestiones gravitantes, pero con seriedad. Claro, comparto lo que dice Osvaldo. Ahora vamos, Mariano, porque poner el eje en los temas. Cosa que lamentablemente no lo hicimos en el gobierno anterior. No lo hicimos. Es imprescindible hacerlo. Más allá que podemos tener diferencias con el gobierno de Fernández y de Cristina o no. Nosotros hemos planteado nuestras diferencias, pero nos hacemos cargo como un gobierno del espacio nacional y popular. Pero hay que hablar de los temas. Ayer Cristina subraya deuda externa, privatizaciones y dolarización. Deuda externa, privatización y dolarización como los tres ejes en donde Milei no pierde el foco y va apuntando todas sus políticas hacia ese lugar. Yo creo que la dirigencia política, frente a la realidad preocupante que ya empieza a impactar directamente en el salario de los trabajadores, aumentos de transporte, aumento de subte, aumento de garrafas hoy, que es un impacto fuerte, aumento de servicios. Eso tiene que traducirlo en que del otro lado hay una propuesta alternativa. La descripción del dramatismo de la realidad por parte de la dirigencia política no sirve. Exacto. Porque es lo que la gente está viviendo. O no alcanza. No hace falta que me cuentes lo que a mí me pasa. Lo que sí hace falta es que vos plantees cuál es el modelo alternativo, porque de esa manera mi angustia se puede convertir en una apoyatura o en una contradicción. Va a contradecir con la nación, va a apoyar a algún otro sector, pero es necesario que la dirigencia política esté en el debate concreto de cuáles son las dos alternativas o las tres alternativas que hay para el desarrollo de una política. Porque si no, no concitás apoyo político y no va a alcanzar con horadar a Milei a través de está aumentando los precios, porque la gente eso ya lo ve, ya lo sufre y no hace falta que nosotros se lo contemos. Yo lo que creo, me parece que ahí Cristina acierta y perdón, con esto termino. Y ayer decía Mario Manrique y algunos otros entrevistados que tendría que ser una oportunidad para que el resto de los actores de nuestro espacio agreguen o contradigan o debatan con la posición de Cristina, pero en definitiva que sumen a cuál es nuestra propuesta para que ese agregado sea más contundente, ¿no? Hay una concepción que tiene... Perdón, Osvaldito. Yo creo que el conflicto docente puede ser una alternativa interesante para llevar el debate al hogar, a los hogares. El conflicto docente que se avecina, que dos locomotoras de frente van a chocar. Sí. Si el gobierno nacional no manda el dinero a las provincias, los sueldos de los docentes van a quedar. Y ya empezaron, con el proceso de intentar demonizar al docente, cosa que también ocurrió con Vidal, ¿no? Sí, y ocurrió con Menem. Y ocurrió con Menem. Carpa blanca. Yo lo creo que el debate el debate docente, el conflicto, ahí sí se va a ver un tema que se va a insertar en la sociedad. Porque el tema de las costuras, la sociedad rompe las costuras o tolera esas costuras, en marzo se hace evidente, se pone blanco sobre negro precisamente por el tema para docente. romper costuras es también adherir a una posición alternativa. No alcanza con expresar enojo, porque el enojo va a ocurrir lamentablemente, porque esto va a llegar a una situación intolerable. El tema es que ese enojo, que tratemos de evitarlo lo más posible, advirtiendo el error en el camino, por supuesto, se convierta en una alternativa política, pero eso depende de la dirigencia política. Sí, fíjate, pero fíjate en qué contexto estamos, fíjate lo que opina Milei de su ajuste. Este ajuste. Está claro que hay... ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? Políticamente, vos me imagino que lo analizás eso, ¿no? Sí, obvio. Bueno, pero yo entiendo el punto. Ahora, Diego, ¿cuál es la alternativa? Dale. De vuelta. ¿Vos crees que la gente lo entiende? ¿La mayoría de la gente lo entiende? Yo creo que la gente sí lo está entendiendo. Yo creo que la gente lo entiende. Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber...
Tiene razón Milei. Es la primera vez en la historia que alguien dijo que vamos a estar peor, peor, peor y que dentro de 45 años aparece la luz al final del túnel. Que para nosotros esa luz nosotros la estamos viendo. A 45 años vista aparece la luz. Es una locomotora que viene de frente. No hay una luz de esperanza, no es que se termina el túnel. Hay un tren que viene a 500 kilómetros por hora de frente. ¿Vos te acordás quién fue que dijo no hay alternativa? ¿O cuál es la alternativa? Es una persona que él dijo admirar y que fue la persona que llevó a cientos de argentinos a la muerte, Margaret Thatcher. Claro. Fue la que expresó que a este modelo no hay alternativa. Claro. Sí, sí. Pero Él yo lo está que diciendo las mismas palabras. lo que quiero plantear también, a mí me parece importante puntualizar los conflictos, etcétera. Pero yo veo que el entretenimiento, que nosotros no tenemos que entrar en el entretenimiento que plantea Milei. Tenemos que ir a profundizar, como dije yo, con estudios serios, las salidas posibles. Explicarle a la gente lo que está padeciendo, pero explicarle las causas del origen del conflicto. ¿Por qué usted está pagando casi 1.000 pesos el litro de nafta? ¿Por qué está? Y además hoy escuché un especialista que dijo una cosa razonable. Dice, acá las tarifas grandes se van a pagar en invierno. El gas, con aumentos terribles, va a empezar a llegar en junio. A mayo, junio van a llegar a las casas las tarifas grandes en pleno invierno. El gas de red, la garrafa subió 200% hoy. Hoy, sí, Claro. pero dice, la garrafa no es una factura, la evolución de la factura. Ah, bueno. La toma de conciencia puede ser elevando el nivel de racionalidad, se toma conciencia, o cuando golpea la realidad efectiva. La realidad efectiva también es una toma de conciencia abrupta, porque es cierto que está diseminado, bueno, hay que pagar la fiesta, alguien lo tenía que hacer, un poco se apalanca en eso Milei, hay que sufrir ahora, esto así no se podía estar, las tarifas eran muy baratas, todo el discurso del círculo rojo que se ha hecho carne en la sociedad. Ahora, cuando llega el golpe de la realidad efectiva, ya empieza, ¿cómo era? Ayudábamos a nuestros padres con 10.000 pesos, bueno, ya no alcanza. Nos ayudaban nuestros padres a nosotros con 10.000 pesos, ya no alcanza. La escuela de los chicos, los útiles, las tarifas, no alcanza. Entonces, ahí empieza, bueno, pero no es que no nos estarán sodomizando de esta forma. Seguimos a hacer con el reportaje de los 3 periodistas libres e independientes. Libres e independientes de los reyes de España, como si esto fuera 1810. No son nada independientes, usted lo sabe. Ahí estamos a ver las respuestas de Milei frente a ese tribunal que no estaba... no era muy inquisidor, no un era tribunal inquisidor. no muy inquisidor. Era un tribunal bastante cooptado por el oficialismo. Vamos. ¿Cómo sigue el gobierno? ¿Va a acordar con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo A ver, sin acuerdo político? a ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado. ¿Cómo sigue el gobierno? Bueno, ahí está Javier Milei. Ahí dolariza. Ahí, cuando yo terminó ahí. Es que vamos a cambiar el mercado. Habló de la licuadora. ¿Eh? Licuadora. Sí. Lo que está licuando son los salarios de los trabajadores. Sí. Eso, en realidad, lo que está expresando es, como vos dijiste al principio, la virtud de la licuación del salario. No necesita reforma laboral. Vender, claro, porque en definitiva lo que está planteando es necesitamos licuar el salario para que baje la expectativa de la protección de derechos. Yo insisto con el concepto que la motosierra que esgrimió en campaña, blandió en campaña Javier Milei, tapó el texto de su poesía, porque él venía anticipando que iba a hacer esto. Pero el formato disruptivo de su pelo, de su impronta, de su motosierra... El showman. El showman, que ayer Cristina lo señala con mucha claridad. El showman se llevó la marca del rumbo. Pero ahora el rumbo es el que nos está afectando ya explícitamente. Entonces
Ay, qué linda la motosierra, qué lindo el flequillo, qué lindo el pelo. ¿Te cortaste el pelo?, le dijo el Papa. Bueno, no, me lo retoqué. La motosierra no se negocia. Esa motosierra venía anticipando lo que iba a hacer, pero ahora el efecto de sus políticas son las que debemos combatir. Ya no aparece un salvador que viene contra la casta y la política. Mirá, la política, la solución de la Argentina y de cualquier Estado nacional es política. La solución es la política, no la antipolítica. La antipolítica nos lleva a este desastre. Por eso él no tiene ningún empacho en plantear su motosierra achando para tener equilibrio fiscal. ¿Es bueno el equilibrio fiscal? Sí, es bueno el equilibrio fiscal. ¿Se puede hacer recortando derechos sociales? No. Se puede, pero no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. ¿Querés equilibrio fiscal, Milei? ¿Y por qué no, si tenés un tubo donde puede ingresar dinero, por qué no ampliás ese resorte? ¿Por qué el excedente del capital financiero? ¿Por qué el excedente del comercio exterior? ¿Por qué el excedente de las tarifas no se lo queda el Estado? Y vas a ver cómo equilibrás el fisco. No que achás, que es fácil achar la salud, es fácil achar la educación, es fácil achar los ejes de justicia social. Eso no es equilibrio fiscal, eso es destrozar al pueblo. Si matás a la mitad de la sociedad, seguramente te va a sobrar la guita. Ahora, ese no es el camino. Que también está en duda si te va a sobrar la guita, porque el que genera guita es el trabajador produciendo. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Pero, y consumiendo. Pero en su concepto de desprecio... Lo digo para adicionar al comentario. Ahora, el equilibrio fiscal no se hace recortando solamente... Si tenés insensibilidad y no te importa el otro, y no te importa la comunidad, y no te importan los trabajadores, los desocupados, los hombres, las mujeres, los jubilados, los inquilinos, los niños, no te importa. Entonces ajustás, recortás y mostrás el Excel del equilibrio fiscal. Ahora, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los ingresos? Si se pianta la guita con la deuda externa, si seguimos pagando las LEVAC a porcentajes de timba financiera irracionales en el mundo, ¿no estás mirando por dónde ingresa? Mirá solo el tubo de salida. No, mirá el tubo de ingreso, Javier. No, yo lo que veo además que los medios son cómplices de situaciones que merecerían. Cuando se habla de... Él habló ayer de despido, etc. Cuando Julio Alac, en La Plata, descubre el escándalo de los contratos truchos del ex intendente Garro, al cual están buscando un trabajo, Macri, la gente del PRO. Pero descubren un escándalo en una ciudad como La Plata, cuando hablamos de 5.000 contratos que no cumplen horarios, que no respetan, y gente no tienen asistencia. Gente que está condenada. Gente que está presa, condenada y muerta. Sí. 3 condiciones que impiden participar del Estado como contratado. Esto no ha tenido 2 líneas, solo una ráfaga liviana en los días, pues no pueden negar la información. Pero nadie en Caravia ha destacado esto, porque esto es muy grave, porque estamos hablando de una municipalidad local con tremendo nivel de corrupción, tremendo nivel. No hablan del chocolate. Chocolate es el Parlamento platense, es la legislatura, pero el tema municipal de La Plata, que es más escandaloso que el chocolate, porque no es uno que cobraba, son 5.000 tipos que no existen. Y que no se sabe cómo es una cobraba. Municipalidad que tiene 3 veces más empleados que La Matanza. Es más fácil de controlar que otro organismo. Pero por supuesto. Fíjate lo que decía Javier Milei de los hachazos que pegó en el Estado Nacional en función de los trabajadores. Frente a además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público. Nosotros hemos echado 50.000 empleados públicos. Hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos. Eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular. Bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias. Y al mismo tiempo también, otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente... Bueno, ahí está Milei. Un Milei puro y duro, con 3 alfiles, ¿no? Estamos cortando muy apresuradamente lo que dijo de la obra pública. Es más grave que de todo lo que enumeró. Sí. En realidad, la obra pública es delictiva. Claro. Es fuente de corrupción. Para evitar la fuente de corrupción, lo que hace es
eliminar la obra pública, que por supuesto es fuente de trabajo de cientos de miles de personas y fuente de desarrollo de todos los territorios. Keynes era marxista. Sí, pero cuando estás en un territorio y las soluciones vienen por la obra pública, no es solamente el trabajador de la obra pública, sino toda la comunidad que se beneficia con una solución concreta. Al margen del hecho acceso, de la calidad de vida, etc. Mejora calidad de vida. La obra pública implica... Pero él define esto con mucha sencillez, porque a la gente le está jugando el factor, sí, si hacemos obra pública es corrupción. Pero además, esto, yo creo que el silencio de un montón de empresarios, esto va siendo una catástrofe en función de que están perplejos muchos tipos. Hay algunos empresarios que piensan parecido a Milei en algunas cosas, pero cuando dice estas cosas, están perplejos, no saben para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque no hacer obra pública significa paralizar empresas importantísimas, privadas. Hoy no son los empresarios los que van a salir a cruzarlo. No. Tiene que salir la política. Yo creo que ayer la carta de Cristina ha sido buena. Ha sido claro, por lo menos movilizar. Texto, más allá que si nos ponemos exquisitos, la autocrítica, la autoflagelación, eso no importa, no va a ser Cristina. Aprovechémoslo para hacerlo nosotros. Aprovechémoslo, claro. No le podemos pedir a otros sectores lo que no hace la política. Ayer Cristina dio un paso muy importante. La CGT ha dado un paso muy importante. Esperamos otro, seguramente va a venir. Porque hay que oponerse al rumbo del gobierno, al rumbo de las políticas del ministro Caputo, el rumbo de la ley ómnibus y el rumbo del DNU. Y ahora le vamos a preguntar a Pablo Luis Manili, que es doctor, profesor de Derecho y de Derecho Constitucional de la Facultad. Aquí estamos en Zoom. ¿Cómo le va, Pablo? Lo estamos saludando aquí desde Noche Picante. Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto. Y lo queremos consultar sobre su mirada jurídica y también política con respecto al DNU. Si se va a tratar, cómo está hoy. La pregunta que hacemos desde un lugar de legos totales. ¿El DNU está en vigencia? ¿Hay que tratarlo? ¿Lo tienen que tratar ambas cámaras? ¿Cuál es el estado actual del DNU? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Lo perdí al doctor. Perdón. ¿Puede ser? Reactivar audio, a ver ahora. Aquí estamos, sí, ahí volvimos. Sí. Bueno, el DNU está vigente desde el 29 de diciembre. Salvo algunos capítulos que fueron suspendidos por diversas medidas cautelares que fue dictando la justicia. Por ejemplo, el capítulo de la yerba mate por un juzgado misionero, el capítulo laboral por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el capítulo de las tierras en zonas de frontera, que fue suspendido por un juez federal de La Plata, el capítulo referido a ciertos sindicatos puntuales, como por ejemplo viajantes de comercio, aeroportuarios, etc. O sea, salvo varios capítulos que la justicia suspendió la vigencia del decreto, todo el resto está vigente. ¿Cómo es el mecanismo? El jefe de gabinete tiene 10 días para enviarlo a la Comisión Bicameral Permanente. El gobierno se tomó el máximo de ese plazo, que si bien no está legislado en cuanto a si son días corridos o hábiles, se tomó el máximo, se tomó 10 hábiles y lo mandó a mediados de enero. A partir de allí, la comisión bicameral tiene 10 días para tratar el DNU. Pero ¿qué pasa? Todavía los presidentes de las cámaras, o sea, la señora Villarruel y el señor Menem, todavía no han convocado a la bicameral. En el caso de Villarruel ya se le hicieron varios pedidos e incluso no sé si es verdad, pero leí en los medios que hay una denuncia penal contra ella por no haber convocado a la bicameral. Y en el caso del señor Menem, de la Cámara de Diputados, ya se le han enviado varias notas pidiendo que la conforme, pero ahí parece que hay un pequeño tira y afloja con la cantidad de diputados de cada bancada. Pero bueno, lo cierto es que la bicameral todavía no se reunió y todavía, por supuesto, no trató el DNU. Y ya vencieron los 10 días que la bicameral tenía para tratarlo. ¿Me siguen? Correcto. Con lo cual, también acá hay un vacío legal. A mi criterio, podrían ya las cámaras abocarse al conocimiento del DNU, aún sin dictamen de la bicameral. Correcto. Porque el Congreso de la Nación no puede quedar a merced
de 8 diputados y 8 senadores. Y no puede quedar a merced de 2 presidentes de cámaras que no convocan a la bicameral. Doctor, le hago una consulta, pero le hago una consulta. Si no se reúne la bicameral para tratar el DNU, ¿lo tendrán que tratar el pleno de ambas cámaras para aprobarlo o derogarlo? Claro, es lo que está diciendo. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo. Si se le vencen los 10 días que tiene la bicameral para tratarlo, las cámaras se pueden abocar en el pleno para tratar el DNU. ¿Mm? Correcto. ¿Cuál es el problema? Hoy terminaron las sesiones extraordinarias. Hasta el 1 de marzo no hay sesiones del pleno de las cámaras. Claro. Con lo cual, desde hoy hasta el 1 de marzo, solo podría la bicameral tratarlo al DNU, porque la bicameral es permanente. Es decir, que aún en receso del Congreso, la bicameral actúa. Si no actúa la bicameral, porque Villarruel y Menem no la quieren convocar, vamos a tener que esperar el 1 de marzo para que alguna de las cámaras se aboque al conocimiento del DNU. Doctor, otra consulta. ¿Cómo no? Si entre este interregno, que aún no se convoca a la bicameral, el gobierno activa algunos de los resortes que el Poder Judicial le deja o le tiene permitido, genera la posibilidad de darle derechos a ese aspecto, si activase algunos de los puntos del DNU que tienen vigencia, le daría derechos adquiridos al sector. Le entiendo la pregunta, es decir, hay capítulos que están suspendidos, eso lo sacamos. Correcto. ¿Qué pasa con los otros, con los que están vigentes? Bueno, eso es. En general, en casi ninguno de esos existiría la posibilidad de que el gobierno active la aplicación del DNU, porque son más bien normas referidas a los particulares. Claro. Con lo cual, lo que puede ocurrir en este periodo intermedio es que se firme un contrato de alquiler en dólares, por ejemplo, que por la ley de alquileres estaba prohibido, pero que el DNU permite. Eso ya está ocurriendo. Eso ya está ocurriendo. Que sigan aumentando las prepagas. Ya hay varias medidas cautelares en contra de los aumentos de las prepagas, pero son puntuales. Son para Juan, Pedro o Diego que promovieron su amparo. También puede ser que los bancos te maten con los intereses de la tarjeta de crédito, porque eso también el DNU lo liberó. Pero todo es revertible. En ese aspecto es revertible. Todo eso luego va a haber que litigarlo judicialmente. Correcto. Uno de los principales problemas, señores, de este DNU es la gran inseguridad jurídica que generó. Ustedes saben que la seguridad jurídica, esto no hace falta ser abogado para saberlo, es la base del crecimiento de una economía. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? Yo esto lo vengo diciendo desde un libro que escribí en el año 2011. Este DNU ha generado tanta polvareda, tanta inseguridad, hay tantas medidas cautelares ya dictadas, a pesar de que todo enero estuvimos de feria con los tribunales cerrados, ¿no? Hay tantas cautelares dictadas en contra del DNU y hay tantas demandas en contra del DNU que el efecto inmediato que produjo, yo lo sintetizaría diciendo, ¿qué hizo el DNU? Aumentar la cantidad de juicios en contra del DNU. Hasta ahora el único efecto fue ese. Sí, parece más una medida de destrucción que de construcción. Pero, por ejemplo, tomando el ejemplo que puso el doctor, todos los contratos de alquiler que se firmaron en dólares en un plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia del DNU, el día que el Congreso diga que el DNU no es válido, tienen que entrar todos en revisión. Sí. Son cuestiones de la vida. No exactamente así. A ver. La ley 26.122, que es una ley muy defectuosa, sancionada en el año 2006, que tuvo como objetivo claramente convalidar todos los DNU que había por ahí dando vuelta. Esta es la verdad. Es una ley que al Congreso lo ata de pies y manos y el control que puede ejercer el Congreso es muy leve. Esa ley, en su artículo 22, que es el más nefasto de toda la ley, dice claramente que todos los actos cumplidos durante la vigencia del DNU, aunque después el Congreso lo anule, son válidos. Claro. ¿Estamos?
Está bien. Yo tengo una opinión personal y lo publiqué hace 2 días en un artículo que publiqué en La Ley, de que esa norma en sí misma es inconstitucional. Porque si el decreto es nulo, todo lo que se actuó durante la vigencia del decreto también tiene que ser nulo. Bueno, por eso digo, pueden ser cuestionables. O sea, lo que usted está planteando abre una puerta a cuestionar eso en la justicia. Exacto. Usted tendría que cuestionar el DNU que lo daña a usted, supongamos como usuario de tarjeta de crédito, ¿no? Vamos a suponer como ejemplo. Sí. O como consumidor, que ahora le abolieron la ley de góndolas, con lo cual nos perjudicaron a todos los consumidores. Usted como consumidor tendría que plantear la inconstitucionalidad del decreto en el artículo ese que deroga la ley de góndolas, o la inconstitucionalidad del decreto en el artículo que libera los precios de la prepaga. Pero además, tendría que atacar la inconstitucionalidad del artículo de la ley de control de los DNU que dice que el acto cumplido en virtud de un DNU nulo es válido. Absolutamente. ¿Se entiende? Yo sé que es complejo esto, a lo mejor, desde el punto de vista jurídico. Pero la ley dice que lo que usted haga durante la vigencia del DNU es válido. Bueno, para mí está mal eso, para mí es nulo eso, porque la Constitución prohíbe los DNU y dice que son nulos de nulidad absoluta. Entonces, si son nulos, el día que el Congreso te lo voltea, se murió todo. El DNU. Existió, es retroactivo, nunca existió. Exactamente. Pero la ley no dice. Doctor, le voy a hacer una pregunta que no es pertinente para terminar. ¿Qué cree usted que va a ocurrir con el DNU en las cámaras? Bueno, lamentablemente el mismo artículo 22 de la ley de control de los DNU dice que tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Así es. Es decir, basta que una de las dos no llegue a una mayoría, que es una mayoría simple, no llegue a la mayoría para rechazarlo, el DNU va a quedar vigente. Esta es la gran macana de la ley de control de los DNU. Repito, tiene que ser rechazado por las dos. Si una lo rechaza y la otra cámara guarda silencio, o demora, o no hace nada, o no junta los votos necesarios, el DNU va a quedar vigente, lamentablemente. Bueno, la respuesta, el final está abierto. Vamos a ver qué pasa en las cámaras. El Congreso tiene la respuesta. Ha sido muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Nos ha ilustrado muy precisamente. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Por favor, hasta luego. ¿Qué pasó el doctor? Adiós. Clarísimo. Muy claro. Pero ahí está. Yo creo que a lo Nicolino Loche, después de esquivar las trompadas de Milei, hay que avanzar y voltear. Nicolino Loche el 80% de la población no sabe. Filósofo del ring. Vamos a escucharlo al senador Mayans, el presidente del bloque de Unión por la Patria en el Senado, el formoseño senador Mayans, que le pone un poquito de freno a las expectativas de Javier Milei. Nadie puede hacer lo que quiera en un sistema que tenemos un Estado de Derecho, porque para eso está la Constitución, que es la base del acuerdo de la comunidad argentina. Y después están los reglamentos que tienen rango constitucional, entonces ya no puede hacer una interpretación antojadiza de lo que es. ¿Y el oficialismo conoce estos reglamentos? Porque en la discusión allá de la Cámara de Diputados pareciera que algunos puntos se les escapaban. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, ellos convocan para elegir autoridades fuera del plazo fijado por los reglamentos y lo hacen con 5 firmas. Y ahí en el recinto sostiene y dice, estamos perfectamente habilitados porque presentamos 5 firmas. Ahora nosotros presentamos 5 firmas pidiendo, dice, no, dice, tiene que haber unanimidad del cuerpo. Bueno, decite, a ver si qué va a pasar. Tratemos ley por ley de lo que está planteando el DNU, no tenemos ningún problema, hagámoslo. Pero este DNU, así como está, es inconstitucional de arriba abajo. Deroga 79 leyes y transforma 300 leyes. O sea, no se puede hacer eso, para eso nadie puede... Claro, aparece DNU unido al concepto de inconstitucional. Lo había dicho Rodríguez Villafañe, el doctor Rodríguez Villafañe, el ex juez, lo tuvimos la semana pasada. Dice, el DNU no se puede aplicar porque es inconstitucional. Y lo que dijo el doctor Pablo recién, prácticamente transita por el mismo carril. Y aparte hay una realidad que es el DNU, que ya es una herramienta utilizada por todos los presidentes, pero que ya es una herramienta que va al filo, porque es, en última instancia, el presidente legislando. Porque lo primero que dice el artículo de la Constitución es el presidente no puede legislar en determinadas circunstancias, cuando pasa tal cosa, el DNU. Bueno, el DNU no se abocó a resolver una cuestión puntual, urgente y necesaria. Se abocó a derogar el 50% del régimen jurídico argentino y a incorporar legislación respecto... O sea,
no está hecho para eso, porque lo que dice la primera parte del artículo es no puede legislar. Pero tiene una gran protección mediática / cultural, en donde se asimila que esto es posible. Imaginémonos cualquier otro apellido de los presidentes que hemos tenido en democracia, incluso que el doctor Alfonsín, no es santo de nuestra devoción, Alfonsín. Si el doctor Alfonsín hubiera utilizado el exabrupto, el DNU como un exabrupto, hubiera recibido una andanada de críticas. Ni hablar de Néstor y Cristina, ni hablar. Utilizaron el DNU, pero no para derogar No, el Código. claro. No para derogar el Código Civil, digamos. Claro, claro. Por eso digo, la herramienta se utiliza. Aún utilizada por Néstor y Cristina, no recuerdo lo de Alfonsín, no lo recuerdo, pero Néstor y Cristina fueron vituperados por la prensa. En realidad... DNU, inconstitucionalidad. Y eran temas de coyuntura. ¿Está bien abusar del DNU? Y seguramente no. Hay un tema electoral. El DNU está convalidando una situación donde faltan los votos. Si el gobierno tuviera los votos en el Parlamento para aplicar las determinaciones y las propuestas del DNU una por una, no hay DNU. Hay una cosa interesante. El DNU es una salida. Hay una cosa interesante que dice lo siguiente, dice, no tiene que haber posibilidad de reunir al Congreso para que pueda... Y este presidente convocó al Congreso al día siguiente de aprobar el DNU. Claro. Es decir, había posibilidad de reunir al Congreso. De hecho, se reunió el Congreso y rechazaron la ley de... Bueno, la aprobaron, pero después la mandaron al cajón de vuelta. Ómnibus. La ley ómnibus. O sea, el propio presidente es el que se boicotea el argumento del DNU cuando al día siguiente convoca al Congreso, que es lo que tendría que haber hecho con el DNU. Es un momento realmente duro porque la calle está hoy en tensión, una tensión, tensa calma podemos decir, porque hay bronca que todavía no se está canalizando. Se expresó el 24 de enero en el paro y movilización, se expresó muy bien y seguramente está tomando carrera para nuevos reclamos. Pero mientras tanto el DNU sigue siendo un grave problema para encontrarle el rumbo a la Argentina. El rumbo de justicia social, el rumbo de soberanía, muy difícil. Por eso quizás la política, los sectores que tienen vocación democrática, tienen que ponerle un freno. Sería un momento muy oportuno para que alguna de las cámaras, diputados por ejemplo, pueda decirle, tenga mano tallador con este rumbo. Voltear en una de las cámaras del DNU creo que es tarea de la política, de la oposición en su conjunto, vital. Y eso daría un gran estímulo a la vocación que hay del reclamo en las calles para no dejar a la Argentina en el umbral del barranco. Vamos con ese tape, Agus, dale, adelante. ¿Por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente? Es decir, ¿sabes qué? Que bajen los recitales. ¿Entendés? Cuando, digamos, Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000 millones de pesos. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces, digamos, todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito. No sé si Depósito. llega... Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y cobró de la del Estado. No sé si llega a esa cifra de 1.000 millones. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. Entonces, De La Rioja, ¿no? sí, por ejemplo, en uno de los recitales cobró $350.000. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Es decir, entonces, digo, para financiar esa cultura se la vas a cargar sobre los... ¿Sabes cuántos chicos? Digo, 2/3 de los chicos están en condiciones de pobreza. Entonces... Osvaldito, toda tuya. No, yo creo que realmente es inconsistente el argumento. Primero, que la Depósito, nadie le paga $350.000 en la Argentina. Yo no conozco en el exterior, se ha ido la Depósito y ha trabajado. Es una cifra inalcanzable en la Argentina, eso es mentira. Capaz que un evento donde actuó ella, el costo total del evento fue por ahí, pero no tiene nada que ver con esta artista. Su calle normal es importante, pero el calle normal es importante en lugares privados como son los estadios. No hay estadio
privados grandes, River, Vélez, el Estadio Único de La Plata, etcétera, que se hagan en forma oficial espectáculos de la envergadura que puede tener el Expósito. Esos espectáculos, siempre sea Roger Waters, los Rolling Stones, Lali Expósito o un pibe de estos bastante importantes del trap, pueden trabajar ahí, ganar mucho dinero, pero eso es privado. Yo creo que lo que Milei habla y hace la humorada esa, que a alguien se le escribió, un ingenioso, Lali Depósito, bueno, esa bajeza intelectual de un presidente, de descalificar a una piba que se la gana laburando. Esa es la historieta. Que es lo que ellos siempre promovieron. Pero digamos. claro, si hay algo que ha hecho Lali Depósito es crecer en forma individual, con su laburo, con su creación, con su talento y además... Lo que no puede bajo ningún aspecto un gobernante es expresar ironía. Puede. No, pero aparte, la comunicación tiene que ser absolutamente formal. Es mucho poder para tirarle encima a una piba que tiene 30 años, el presidente de la Nación, con todo su aparato comunicacional. Es una bajeza, pero... Y con varias mentiras que ahora me gustaría después... Me gusta la pulseada esa, ¿eh? Ah, no, claro. Me gusta en el ring. Un ring a cambiar golpe con alguien que le devuelve, primero con repercusión popular. Lali Expósito... Con amor popular, digamos. Sí, mano a mano. La red está con Milei. Decía Riquelme, que dicho sea de paso, le ganó la elección al voto de Milei también en Boca. Decía, poder es que la gente te quiera, ¿no? Exacto. En última instancia, me gusta ese ring. Parece ser... Yo me acordaba hoy, hablando con los compañeros, de Sarah Parker, la señora morena, la negra, que estaba arriba del autobús en Estados Unidos. Creo que fue en Atlanta, Mississippi, me parece. Tengo ahí ese recuerdo, Sarah Parker. Y el chofer le dijo, señora, parece que ha subido una señora de color blanco. Y la señora le dijo, no, vengo de trabajar, estoy muy cansada. No, parece. Y se detuvo el ómnibus y al otro día se incendió esa ciudad. Y apareció la negritud. Entonces me gusta este ring de Lali con Milei porque no sabemos dónde va a saltar la liebre. Bueno, cambiamos de tema. Está con nosotros el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el amigo y compañero Jorge Donofrio. Jorge, buenas noches. Acá te saludamos de Noche Picante. Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto. Te saludamos con un fuerte abrazo. Jorge, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si decirle señor presidente o buenas tardes, buenas noches, compañero. ¿Cómo va, Jorge? Claro, porque fuimos compañeros en ese Senado. Qué lindo. Tiene la palabra el senador Donofrio. Ahí está. Jorge, estás en ese rol tan bravo que es el Ministerio de Transporte y estás asimilando y respondiendo con políticas a este atropello de los aumentos. Danos un panorama de la situación que estás observando y cómo puede ser o cómo llevas adelante la defensa de los intereses de nuestro pueblo trabajador. Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir es que no hay ningún motivo, no hay decisión tampoco que justifique la venganza que está llevando adelante el gobierno de Milei con la instrumentación del ministro Caputo en hacer que las provincias se fundan tal cual se lo prometió porque no acompañaban su ley ómnibus. Fíjate vos lo dramático de todo esto, que ni siquiera hay un acto administrativo que avale todo esto. Simplemente fue un comunicado del Ministerio de Economía de prensa. Ahora, esto nos genera que en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, al no estar este fondo, automáticamente por lo menos duplica la tarifa actual. O sea, Mar del Plata, por ejemplo, que ya se fijó el aumento en 497 pesos, se va a ir a 1.070, si es que desaparece este fondo. Así que ayer el gobernador Axel Kicillof
lo que planteó fue el reclamo administrativo para agotar la vía administrativa y después, obviamente, junto con el resto de las provincias, vamos a accionar judicialmente para recuperar este fondo que es vital para todos los bonaerenses. Esto nos quieren hacer creer que el ajuste es para la casta. Y el título sería "Se acaba la fiesta de los que viajaban en colectivo a trabajar". Claro. ¿Hay alguna, Jorge, Mariano? ¿Hay alguna, ¿Cómo estás, Mariano? ¿Alguna forma de medir o de dimensionar el daño que, además de el bolsillo del trabajador que toma el transporte público, le hace a la actividad económica provincial este tipo de impacto tan dramático en algo que es cotidiano en el desarrollo de la producción y de la vida cotidiana de la gente, ¿no? ¿Hay alguna forma de dimensionar ese daño? Miren, en principio nosotros hicimos un cálculo con la tarifa anterior a 74 pesos y tomando un solo colectivo de ida y uno de vuelta implicaba el 1.7 de un salario promedio bonaerense. Con la tarifa del conurbano a 2.70 esto se transformaba en un 8%. Imagínense lo que es con una tarifa de 500, de 1.000. Pero además, el transporte no es el único problema. Han cortado el fondo de incentivo docente. Así es. Con lo cual incluso la provincia de Buenos Aires pagó los sueldos con el incentivo y no giraron los fondos. No están girando los fondos correspondientes a los hospitales nacionales, ¿no? Y provinciales que tienen un convenio. En fin, todo lo que han cortado hasta el día de hoy impacta en un 24% de los recursos totales de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual nos estaría faltando un trimestre para cerrar el ejercicio 2024. Esto obviamente se va a ir agravando porque obviamente ahora viene el lado B de lo que ellos hablaban de privatizaciones, ¿no? Porque en realidad es una estatización encubierta. Quienes podían mandar los chicos a la escuela privada se caen al sistema estatal. Quienes tenían una prepaga van a ser absorbidos por el sistema de salud del Estado. Y así todas y cada una de las cuestiones que recaen obviamente con la clase media y los que menos tienen. Jorge, nos queda claro que vos estás haciendo lo imposible para defender el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Lo hace el gobierno de la provincia y vos sos el ejecutor en la defensa de eso, de ponerle freno al aumento del boleto. ¿Te acompañan las cámaras del transporte o tienen una mirada más indiferente? Bueno, mira, creo que han entendido la gravedad de la situación y que esto también se lo lleva puesto a ellos. Ayer le mandaron una carta de documento a Caputo pidiéndole soluciones. Hoy, mira, pedí un lugar, estoy con Roberto Fernández en la UTA, con todos los compañeros del gremio, también analizando el impacto no solo de la provincia de Buenos Aires, sino el impacto en todo el país de esta medida dañina, y estamos buscándole la vuelta para que le impacte de la menor manera posible a los trabajadores. Ahora, Gabriel, esto, y creo que lo esbozó también ayer Cristina Fernández de Kirchner, esto no es solamente subsidiar a la persona que viaja, sino que se está subsidiando a todas las empresas, porque ahora si el boleto se va a estos números siderales, obviamente el trabajador se tiene que dar vuelta y renegociar paritarias, incluyendo el ítem del viático. Ahora, ¿qué hacemos con la gente que no tiene gremiación? ¿Qué hacemos con los estudiantes? Nosotros vamos a garantizar el boleto universitario. ¿Te acordás que lo hemos votado en el Senado? Que este gobernador no solo lo ha hecho realidad en todo el conurbano, sino que a partir del año pasado está en todo el interior y lo hemos llevado a los terciarios también.
hasta el año pasado hemos ido en el camino de ampliar derechos. Bueno, lo que estamos seguros es que no vamos a tomar el camino contrario. Claro. Jorge, te mandamos un fuertísimo abrazo, un gusto enorme escucharte. Bueno, te seguimos siempre por los medios. Hace mucho que no nos vemos personalmente, pero fue lindo escucharte y saber que esa defensa que vos encarás desde el Ministerio tiene el acompañamiento de los trabajadores y de los empresarios para ponerle freno a esta irracionalidad. Fuertísimo abrazo, Jorge. Nos vemos en breve. Abrazo muy grande, Gabriela, a Osvaldo y a Mariano también. Gracias, gracias. Bueno, Jorge Donofrio, qué lindo cuando se puede articular desde un ministerio con todos los actores. La importancia del accionar del gobierno de la provincia en este escenario no va a tener dimensión. Exacto. O sea, no. Estamos hablando de una situación crítica en una masa infernal de gente que se transporta. Digamos. Por eso estamos hablando. Va a ser muy importante ponerlo en valor porque todo eso no es gratis, digamos, es un esfuerzo enorme que va a hacer. Pero cuando nosotros decimos, ¿hasta cuándo la sociedad va a tolerar estas medidas? La sociedad puede romper las costuras, nos preguntamos. Pero no es una pregunta retórica o de analista que está mirando desde la estratosfera a la sociedad argentina. Estamos observando el impacto de medidas concretas que impulsa el gobierno. No es la filosofía del gobierno que va a llevar a tal o cual punto. Sí, un debate en la televisión, no, son medidas concretas. Medidas concretas que afectan el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras, desocupados, desocupadas, de la sociedad argentina en su conjunto, en cualquier estrato social. Sectores que están abajo de la línea de flotación sufren. Sectores que están arriba de la línea de flotación sufren porque están más abajo. De Buenos Aires. Estamos hablando a 20 cuadras de la Casa Rosada. ¿Te das cuenta? Cruzarse el puente Porredón, estás en la provincia de Buenos Aires, digamos. Estamos hablando de una provincia superpoblada, sobre todo en el conurbano, que va a vivir una situación gravísima en el tema docente, primero, en el tema del transporte también. Salud. No, y alimentos. Escuela, alimentos. Alimentos, salud y escuela, hoy creo que es, junto con transporte, los temas a donde van a doler más fuerte. Está doliendo, no hace falta. Y venía también en un proceso, no es que venimos de Disney, esto hay que decirlo bien. Pero este salto es un golpe muy directo porque no alcanza, es la licuadora. El aumento del salario que venía desarrollándose en un proceso negativo, como era el proceso inflacionario, ahora es un salario inalcanzable para los aumentos. Vamos a ver qué decía Milei y terminamos con esto, con respecto a la educación. Vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio. Porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es Entonces asistencia? Estamos desarrollando que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al colegio al chico. Vamos a incorporar. Interesante, ¿no? Se te caen los ingresos, como si fuera un hecho de la naturaleza. Y aparte hay plata, porque la van a poner. Para los colegios privados es, no para... Claro. Por eso, aclaremos. Es para colegios privados. Cuando habla de la clase media, no habla de la clase media baja, la clase media que manda al hijo a la escuela pública. Está hablando de la clase media que manda a los hijos. Ahora, yo no sé cómo van a ser los mecanismos, no es fácil. Dice que es un voucher. Por eso, todo esto es, como todo lo de Milei, muy confuso. No es fácil trasladar dinero del Estado a un sector privado discriminando que tiene necesidad para que lo invierta en el colegio de que su hijo va a estudiar privado. Esto no es fácil. Y aparte hay una injusticia. No es fácil. Hay una injusticia clara que es ¿por qué no? ¿Por qué a una cuota de un colegio y no a los útiles del colegio de la escuela pública, por ejemplo? Por el debe y haber. El debe y haber. No, es para que el colegio privado no deje de cobrar lo que tiene que cobrar. No, y además él cree que no está mal. Que la clase media manda a los hijos del colegio privado y no sabe que un enorme sector de la clase media manda a los chicos a la escuela pública. Escuela y universidad. Bueno, la universidad, mayoría. Por eso es muy bueno lo que pasó en el viaje de Javier Milei a Italia, cuando se encuentra con la primer ministra italiana, la señora Meloni. Sí. Meloni, ¿no? Giorgia Meloni. Con L, Meloni.
Sí. Me confundo con Mario Meloni. No, Meloni. Giorgia Meloni. No, pero me lo confundo en serio, por eso la pregunta era, sí. era cierta. La señora de izquierda era la primera ministra italiana, claro. fascista. Sí. Porque la educación pública en Italia es pública. La educación es pública y gratuita, hasta la escuela secundaria. Por eso. Ahora, ni hablé de estudiar una universidad en Italia porque no es para millonarios. No, pero capaz que da para un programa aparte, pero hablar cerca de Meloni de que el Estado es una organización criminal, como dije, es por lo menos riesgoso, ¿no? Es riesgoso. Una persona que es admiradora del dueño del circo del Estado. Claro, por eso era de izquierda, porque es socialista. La fascista, al lado de Milei, es socialista. Esto que está ocurriendo en la Argentina es absolutamente inmoral. Por eso entendemos que algo va a ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos, pero algo va a ocurrir. Porque la bronca está en la calle. Todavía hay una suerte de incomprensión. No se puede observar en un mandatario democrático la perversidad que tienen sus políticas. Pero lo dijo Jorge Donofrio, utilizó una palabra muy adecuada para este tiempo. La venganza que lleva adelante el gobierno nacional. Porque los gobernadores se le pusieron de punta en el tema de la ley ómnibus. El concepto de venganza trae consigo un contexto de odio al pueblo, desprecio al pueblo. Bueno, dijo, digamos, él reivindica esto de que él dice lo que va a hacer y lo hace, ¿no? Dijo, los voy a dejar sin plata a los gobernadores. Claro. Dijo, los voy a fundir. Cuando en realidad lo que bien explica Donofrio es que en realidad el impacto no es contra los gobernadores, sino contra el pueblo de las provincias que ellos gobiernan. Pero dijo, los voy a fundir, sí, y es lo que pareciera ser que está encaminado Lo que pasa que en la interpretación, bueno, alguien lo tendría que hacer, ¿no? Era importante hacerlo. Yo veo las noticias, ¿no? En los canales del sistema, todos justifican, como que está bien, alguien lo tenía que hacer. Bueno, pero también yo escucho mucha opinión de diputados nacionales de las provincias que están muy enfrentados al presidente y que son de provincias gobernadas por el PRO y por el radicalismo. No, hay un mar de fondo. En el interior. Sí. La población va a empezar a marcar la agenda. ¿Qué te parece? No, y además los tipos no salen de su sorpresa, porque este tipo, este presidente les dice delincuentes, ladrones. Se refiere a ellos directamente. Sí. Está hablando de... Hicieron un acto en la Casa Rosada, Patricia Burri y el ministro de Justicia, Buñuel y Veroni, para denunciar a una persona que supuestamente abusaba cuando entregaba los planes sociales en el Chaco. El acto en la Rosada acá. Esto es tirarle con un cañón a un piojo. ¿Te das cuenta por qué? Tratan pero ojo, no van al Chaco. Están acá y se abroquelan en la denuncia de un hecho policial repudiable, No, la situación es absolutamente alarmante. Los aumentos son incalificables, insostenibles, y la licuación del salario parece una deidad que expresa el presidente de la Nación con este concepto de la licuadora, que ya lo toma como algo positivo. ¿Qué significa la licuadora? Que tu salario ya no te sirve para nada. Entonces, como en los viejos programas donde decía, después de la pausa vamos a hablar, yo creo que la semana que viene debiéramos hablar también del impacto que va a tener en la justicia, porque la Corte Suprema de Justicia, que va a tener que resolver en todos estos temas, ya está empezando a plantear sus quejas respecto también de que el presupuesto que el gobierno le asigna también tiene esos recortes, ¿no? Claro, tiene esa licuada. Pero esa licuadora. Estamos pasando por una crisis institucional de las más graves que tuvo la Argentina, porque el presidente de la Nación está enfrentado directamente con los gobernadores de las provincias, con el Congreso de la Nación y posiblemente con la Corte Suprema de la Justicia. Bueno,
Nosotros mañana no vamos a venir porque es viernes y hay descanso de compañía, pero sí estaremos nuevamente el lunes. El lunes puede ser otro país, el mismo país, pero va a ser seguramente la profundización de un momento muy, pero muy difícil de las familias de nuestra patria. Le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos reencontramos el lunes en Noche Picante. Gracias, hasta el lunes.